Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios hoy domingo porque estamos reunidos nuevamente y, bueno, dichosos, contentos de poder predicar su palabra. Aún todavía no podemos estar en la iglesia danzando, celebrando juntos, pero ya habrá los tiempos para ello. Mientras tanto, pues a través de las redes sociales estamos predicando su palabra. No podemos detenernos ante determinadas circunstancias, más bien eso nos impulsa a seguir predicando su palabra a través de todas las herramientas que el Señor nos da. Bien, vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú permites que hoy estemos reunidos aquí, tu palabra va a ser expuesta, Señor, que hable a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, el sembrador salió a sembrar y pues la semilla cayó en diferentes tipos de terreno. Y esos tipos de terreno pues representan el corazón del hombre. Señor, pues te pedimos que pues todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones no endurezcan nuestro corazón o distraiga lo que tú vas a hablarnos en esta mañana, y que tengamos un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor, que eche raíces en nuestro corazón para que podamos vivirlo y que los afanes de este mundo, Señor, no la apaguen, sino que pueda germinar, que sea esa buena tierra para que demos fruto, abundante fruto para la gloria tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tratar el tema sobre la oración de Jesús. Eso está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esta oración es conocida como la oración sacerdotal, ¿no? Muchos la conocen así, y es pues una oración fabulosa conforme lo vamos a ver en esta mañana. Este capítulo 17 de Juan es muy interesante porque registra el diálogo entre Dios Padre o Dios Hijo con Dios Padre, ¿no? Y eso tiene unas verdades tan profundas, es un diálogo tan profundo que realmente nosotros no llegaríamos a comprender la verdadera dimensión de esa comunicación. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice en Isaías 55, 8, 9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, es tan profundo esta oración, todo lo que en ella encierra, que lo podemos ver, lo podemos examinar, lo podemos predicar miles de veces y siempre vamos a encontrar verdades, siempre vamos a encontrar cosas que nos llaman poderosamente la atención. Incluso no vamos a comprender la magnitud misma de esta oración. Bien, lo que sabemos de Dios se ha revelado pues a través de su autorrevelación, y eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, la revelación final y completa fue pues en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tan igual como lo dice pues en Hebreos, en el capítulo 1, los versos del 1 al 3, que dentro de un momento lo vamos a estar comentando este versículo. Esta oración de Dios Hijo a Dios Padre, notamos pues, como dijimos, verdades profundas de Dios que se los da al hombre. De Jesús, por ejemplo, ¿qué revela? Revela su consagración, apunta hacia la cruz y la consumación de su obra intercesora. También en este diálogo pues, se anuncia el término de su ministerio aquí en la tierra, y también reitera pues, la labor que tienen que realizar los discípulos, ¿no? Y también anuncia
a los que van a abrazar, ¿no? Los que van a abrazar la fe por el testimonio mismo de los discípulos. En este capítulo, que es es extenso, pero muy práctico, porque prácticamente se dan sus divisiones sin mayores complicaciones, ¿no? Tiene sus divisiones bien definidas. Por ejemplo, en los primeros 8 versículos Jesús ora por él. A partir del 9 hasta el 19, pues Jesús ora por sus discípulos. Y desde el 20 al 26 Jesús ora por los creyentes, o sea, ora por ti y ora por mí. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. Entonces vamos a ver los primeros 8 versículos. Así que vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 17, los versos del 1 al 8. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que en el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, entonces cuando leemos estos 8 versículos, también podemos destacar 3 cosas importantes. En primer lugar, la expresión que dice, ¿no? Mi hora ha llegado. Y obviamente se estaba refiriendo a su muerte. Después hay un primer pedido y dice: glorifica al Hijo para que glorifique al Padre. Y un segundo pedido es donde dice: restaura a tu Hijo a la gloria anterior, a su gloria preexistente. Entonces vamos a escudriñar, vamos a comentar sobre estos 3 aspectos que destacan los primeros 8 versículos. Primero, entonces, dijimos la expresión: la hora ha llegado. Cuando revisamos el Evangelio de Juan, los primeros capítulos destaca que Jesús pues manifiesta que su obra no ha llegado. Los primeros capítulos, por ejemplo, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, Jesús le dice a María: mi hora no ha llegado. También cuando revisamos en el capítulo 7, cuando sus hermanos le dicen a Jesús: ¿por qué no te das a conocer? ¿Por qué no sal de aquí? ¿Por qué no te das? Cuando estaban en una fiesta judía, ¿no? Y Jesús le dice: todavía mi hora no ha llegado. Y se los dijo hasta en 2 oportunidades. Después también a los fariseos también les dijo: mi hora no ha llegado, ¿no? Pero conforme vamos avanzando en el Evangelio, cambia de discurso y manifiesta más bien que su hora había llegado. Por ejemplo, cuando entra ya a Jerusalén, ¿no? Cuando se aproximan unos griegos a preguntar o querían conversar con Jesús, a Felipe, ¿no? Y a Andrés le dice: mi hora ya ha llegado. También en una serie de instrucciones que Jesús les está dando a sus discípulos, también él anuncia que su hora había llegado. Cuando les va a lavar los pies a los discípulos, también les dice: la hora ha llegado. E incluso después de que le indica quién iba a traicionar a Jesús, vuelve a decir: mi hora ha llegado. Cuando estuvieron en la última cena,
significa pues que el que dé el pan, ese es el que me va a traicionar. Se va Judas y él dice, mi hora ha llegado, ¿no? Y obviamente pues se estaba refiriendo a su muerte. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 12:27, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Con estas palabras, Jesús, ¿qué estaba diciendo? ¿No? ¿Sabes? Acá puedo ver en donde Jesús estaba con unos conflictos. Estaba Jesús como su propio ser, como que estaba agobiado. Y él decía, mira, estoy agobiado, no sé qué pensar. Quizás pueda decir, Padre, sálvame de esta hora. Ven, rescátame de esta hora. Pero después dice, no, pero si eso es para yo he venido para esto. Mi hora ha llegado más bien. No nos olvidemos que Jesús estaba como hombre, con sentimientos, con emociones, y obviamente él sabía que su hora implicaba la muerte. Él sabía los horrores, ¿no?, del sufrimiento, de todo lo que iba a experimentar. Es igual que tú, por ejemplo, hoy que estás sentado y que sepas que vas a salir en media hora y que afuera te van a esperar para agarrarte a golpes. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Irías? ¿No irías? ¿Saldrías? ¿No saldrías? Eso es lo que estaba experimentando Jesús, porque Él conoce todo. Entonces aquí encontramos una enseñanza muy importante, que el cristianismo implica valentía. El cristianismo implica negarse a uno mismo, cargar la cruz y hacer la voluntad de Dios, porque eso nos enseñó Jesús. La cruz estaba cerca, la hora ha llegado. Eso es lo que dijo Jesús. Ha llegado la hora del Hijo del Hombre, para que sea glorificado. Eso lo dijo en Juan 12:23. Pero es que la hora no solamente había llegado, sino que la hora había llegado y esa hora se quedaría con nosotros. Porque esa fue la razón por la que vino Jesús. Por esa hora que se queda en nosotros, podemos pues alcanzar la vida eterna. Cuando se refería a Jesús, mi hora ha llegado, era referente a su muerte, pero esa hora llegó, pero llegó para quedarse con nosotros. Es lo primero que tenemos que aprender. Segundo, ¿cuál fue la primera petición? Glorifica a tu Hijo para que pueda glorificar al Padre. ¿Cómo? Pues a mí me han enseñado que siempre Jesús vivía para la gloria del Padre. ¿A qué se refiere esto? Bien, según las Escrituras, la gloria de Dios es revelada en Jesucristo. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien todas las cosas son palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad, en las alturas. Entonces, aquí las Escrituras nos están indicando que la gloria de Dios estaba revelada en Jesucristo. Ahora bien, esa gloria de Dios se manifestó a los hombres. Si la gloria está dada en Jesucristo, entonces, ¿cómo se manifiesta a los hombres? En primer lugar, en su nacimiento. También esa gloria se dio a los hombres en la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado, ¿no?, en el monte. Y también lo que faltaba un punto, y lo que tenemos que señalar es que faltaba algo, que tenía que evidenciarse la gloria del Señor, o la gloria de Dios, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Faltaba que esa gloria se manifieste a los hombres, porque todavía Jesús no había muerto.
Por eso es que Jesús comienza a orar y dice, glorifica a tu Hijo. O sea, da todo honor a tu Hijo o toda la fama maravillosa. ¿Cómo? Pero vuelvo a pensar y dice, pero las Escrituras dicen que Jesús glorificaba siempre al Padre. Exacto, sí, Jesús nunca buscó la gloria del hombre. Jesús pide a Dios que lo glorifique. ¿Cómo es esto? Es que dentro de la perspectiva humana, morir en la cruz era una vergüenza. Pero para Cristo era algo glorioso. Le estaba diciendo, voy a ir a la cruz. Llévame a la cruz. Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero él tenía que pasar primero por la cruz. Honra a tu Hijo, es otro pedido. O sea, manifiesta al mundo que yo soy tu Hijo, que tú me sostienes, que tu poder se va a manifestar en mi muerte, en mi resurrección y en mi ascensión. Y ese poder será tan capaz que dará una evidencia indubitable de que soy tu Hijo, que soy el Hijo de Dios. Eso le estaba pidiendo. ¿Y para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Y es que era el gran deseo de Jesús, glorificar al Padre. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él hablaba las palabras del Padre, él hacía las obras del Padre y vivía para glorificar al Padre. Ese fue el propósito de su venida y por eso él estaba orando ahora. Jesús estaba deseoso de que la gloria del Padre se manifieste y que se manifieste especialmente en la salvación de los hombres, porque ese es el resultado final. Entonces, la glorificación de Dios, ¿en qué está? La glorificación de Dios está en la justicia que Jesús aseguró mediante esa vida perfecta. O sea, Él vivió una vida perfecta para que pueda hacer el sacrificio necesario, el sacrificio que Dios exigía para que nuestros pecados fueran perdonados. Era el sacrificio, pero por tanto Él tenía que vivir una vida correcta. Entonces la gloria de Dios se ve justamente eso, en la justicia que Jesús hace mediante esa vida perfecta. También se glorifica a Dios en la cruz, porque la cruz glorifica a Dios. La resurrección de Jesús glorifica a Dios. Y la ascensión y la exaltación de Cristo también glorifica a Dios. Pero entonces, ¿dónde está la gloria de Jesús? Ok, la gloria de Jesús está, en primer lugar, en el poder y la autoridad que le dio sobre toda carne. Dios lo exaltaría como rey, porque él había hecho las cosas exactamente como él quería, como Dios quería. Y él que tenía que hacer, morir por los pecados del mundo. Y eso hizo Jesús. ¿Y eso qué implica? Eso implica que nosotros nos convertimos en sus súbditos, porque Él murió por nosotros y nos ha dado una herencia con Dios, el Padre. Entonces aquí también es interesante notar un principio. Para que Dios te exalte, tienes que morir. Tienes que morir al yo, al orgullo. Tienes que morir a ti mismo. Jesús decidió ir a la cruz, morir, pero después fue exaltado. ¿Dónde vemos la gloria de Jesús? ¿Dónde está la gloria de Jesús? En que puede dar
vida eterna a los hombres. Entonces, para entender lo que es la vida eterna, tenemos que definir tenemos que entender dos cosas importantes. ¿Qué es la vida, por ejemplo? La vida es la caridad, la vida es la esencia, la vida es la energía y el poder. La energía es la fuerza y el principio de qué? Del ser. Eso es la vida. La vida también es lo opuesto a la muerte. Es la liberación de la condenación y de la muerte. Cuando no hay vida, pues es el término del deterioro, de la ruina y de la corrupción. ¿Pero qué es la vida eterna? La vida eterna es para siempre. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Y no solamente se refiere a la duración, sino también a la calidad. Porque esa vida, pues, que es coherente con el amor, la paz, la responsabilidad, la satisfacción, la seguridad, el regocijo. Esa es la vida eterna. Ahora, la vida eterna ha sido revelada en Jesucristo. Y la vida eterna llega al hombre cuando cree en Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios, enviando a Jesús a la tierra, era darle vida a los hombres. Las Escrituras dicen que Dios ama de tal manera, ¿no? Ama a la humanidad que incluso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también las Escrituras dicen que el propósito de Dios es que no quiere que ninguno se pierda. Entonces, en su amor, Dios envía a Jesús. Ese fue el propósito, para que a través de Jesús todos podamos tener la vida eterna. Nosotros podemos hacer dos preguntas. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Y cómo se glorifica a Jesús? La respuesta es muy simple. Dándole a los hombres vida eterna. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se glorifica a Jesús? Dando vida eterna a los hombres. ¿Cuál fue la segunda petición de Jesús en esta porción de las Escrituras? Y le dice, ser restaurado a su gloria anterior, o sea, a su exaltación preexistente. Jesús pidió ser restaurado a su gloria anterior. Y debemos entender lo siguiente, que Jesús, por ejemplo, él vivió en un estado de gloria y preexistente, ¿no? Y eterno con Dios antes de que él viniera. Jesús dejó a un lado todo eso, ¿no? Como dice la Escritura, se despojó y se vino y se hizo hombre. Pero él sabía que tenía que regresar. Y él sabía que iba a regresar a retomar esa gloria pasada, esa gloria que dejó para venir aquí en la tierra. Hay dos motivos por los cuales pidió ser restaurado a su gloria anterior. ¿Cuáles son esos dos motivos? Lo que acabamos de leer. En primer lugar, porque ya había revelado el nombre de Dios. Y la segunda, porque ahora sus discípulos ya sabían que era el Hijo de Dios. Por esas dos razones, él dice, ok, ya terminé todo, me tengo que ir arriba. Pero vamos a explicar en qué consiste esto. En primer lugar, ya había revelado el nombre de Dios. Para esto tenemos que entender que para los judíos, pues era un muy importante nombre que se le daba a alguien, porque el nombre significaba o evidenciaba, ¿no?, el carácter que iba a tener la persona. No como nosotros que a veces puedes poner cualquier nombre, no, para ellos era muy importante el nombre. El nombre significaba todo el carácter y la naturaleza. Y cuando se estaba refiriendo pues al nombre de Dios, pues se ha dado a conocer tu nombre, estaba refiriéndose de que Jesús había dado a conocer todo el carácter y la naturaleza de Dios, o sea, todo lo que Él es. Por eso es que en el Padre Nuestro, Jesús ora para que Dios sea conocido en su carácter y en su naturaleza.
¿por qué tuvo ese deseo Jesús? Entonces todo esto nos invita a recordar y dar una revisión muy rápida a las Escrituras. Y para esto tenemos que remontarnos a la creación. En la creación y revisar los primeros versículos de la creación. En Génesis 1:26 dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, que se asemeja a Dios o refleja a Dios. La responsabilidad del hombre era reflejar a Dios. Pero ¿qué pasó? Vino la caída, ¿verdad? El hombre se rebela, el hombre quiere gobernar su propia vida, no quiere la autoridad, no quiere tampoco el gobierno de Dios, ¿no? Y el hombre quiere, pues, representarse a sí mismo. Eso lo dice en Génesis 3:5, vamos a leerlo, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el hombre fue tentado en su ego. Yo, como Dios. Entonces comen de fruto. Dejan de reflejar la imagen de Dios, la santidad de Dios. Se dan cuenta que están desnudos. El hombre es culpable, y no solo culpable, sino que también es pervertido. Ya no tenía la imagen de Dios, y su capacidad para reflejar su verdadera imagen fue deteriorada, fue perturbada, ya no podía hacerlo. Entonces, Dios más adelante piensa y dice, bueno, vamos a tratar con un pueblo. Vamos a tratar con Israel. En Éxodo 4, Dios tiene un plan para dar salvación a su pueblo. ¿Pero para qué? Para que reflejen su gloria. En Éxodo 4, 22, 23, miren lo que dice las Escrituras. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué es lo que está resaltando aquí en estos versículos? Que Israel es llamado hijo. Entonces, como hijo, tenía que reflejar a su padre. Entonces, para que pueda reflejar a su padre, ¿Dios qué hace? Dios les da las leyes, Dios les da los estatutos. Y al mismo tiempo les da instrucciones y les dice, sean santos porque yo soy santo, conforme lo dice en el libro de Levíticos, en el 19:2. Pero, ¿qué sucedió? Israel se rebeló. Y eso ocasionó la disciplina del Señor. Entonces, aquí podemos hacer un paréntesis y encontrar un principio. Que los seres humanos, apartados de Dios, por sí solos, no pueden reflejar la imagen de Dios. No pueden. Simplemente no pueden. Si estamos apartados de Dios, nunca reflejaremos la imagen de Dios. Siempre tenemos que estar cercanos a Él. Por eso una y otra vez reiteramos la necesidad de tener una comunión con Él. Veamos entonces qué pasó después. Veamos, viene Cristo. Entonces, ¿cómo es la presentación oficial, se podría decir, de Dios el Padre, cuando se va a bautizar a Jesús? Y lo presenta como su Hijo amado, en quien tiene complacencia. O sea, cuando expresa todo eso, dicen que tiene complacencia, porque él era obediente. Y él iba a cumplir los propósitos, para lo cual él lo envió. Y Jesús en todo momento actuó como su Padre. En el verso 4 de los que acabamos de leer dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
cumplió fielmente las instrucciones del Señor. Y en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, él se preocupó en reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces Jesús no vino a buscar la gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. Y Jesús conocía esa gloria que le pertenecía al Padre. Porque en el verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús había visto esa gloria y la había compartido. Pero estaba tan lleno del sentido de la gloria de Dios que el único deseo que había en Jesús era de que el género humano llegara a conocer esa gloria. Jesús vivió para eso. Entonces, ahora vamos a ver la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Bueno, la iglesia está conformada por pecadores arrepentidos, que los pecados han sido perdonados, pero que están basando su fe en la obra de Jesucristo. ¿Verdad? Esa es la definición de lo que es la iglesia, o quienes conforman la iglesia, ¿no? Ahora bien, si yo les preguntara, ¿cuál es la misión de la iglesia? Ya hemos visto la misión de Adán. Y hemos visto cuál fue también la misión de Israel. ¿Cuál creen que fuera la misión de la iglesia? Pues no hay otra respuesta. Reflejar la gloria de Dios. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la iglesia está llamada a reflejar el carácter de Dios, la santidad de Dios. Así como Jesús, pues, reflejó la imagen de Dios, la iglesia también tiene que reflejar la imagen de Dios. El Padre quiere que reflejemos su imagen, quiere que reflejemos su carácter. Yo quiero que reflejes mi semejanza, nos dice. Yo quiero que seas una iglesia santa, nos dice. Porque yo soy santo. Entonces, la iglesia reflejará plenamente, o está llamada a reflejar la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios plenamente la vamos a conocer cuando Jesús venga por segunda vez y seamos introducidos pues en su presencia. ¿Por qué? Porque seremos como Él y porque lo veremos a Él como Él es. Pero mientras estemos aquí en la tierra, debemos glorificar el nombre de Dios. La pregunta es, pero pastor, me has hablado de la glorificación. ¿Cuándo glorificamos a Dios? ¿Cuándo glorificamos a Dios? Pues bien, cuando mostramos su carácter, cuando nosotros perdonamos, porque Él es perdonador. Cuando nosotros somos misericordiosos, porque Él es misericordioso. Cuando predicamos el Evangelio, ¿por qué? Porque Él es amor, quiere que todos se salven. Cuando glorificamos, cuando hablas la verdad, Él es la verdad. Cuando glorificas a Dios, cuando confías en Él, sobre todo en aquellas circunstancias que son adversas, eso glorifica a Dios. Glorificas a Dios también cuando eres fiel a los principios. Así como Él es fiel contigo, pues tú también tienes que recoger esa felicidad, o esa fidelidad a Él. Así glorificamos a Dios. El problema fundamental de cada uno de los cristianos o de los creyentes es que solamente piensan en qué cosa, en la vida eterna. O sea, piensan solamente en irse al cielo. Eso es lo que están ahí. Bueno, yo me muero, me voy al cielo.
ya estoy listo. Ya recibí a Jesús y no estoy listo. Bueno, voy a la iglesia, canto, veo y estoy... Porque ya estoy feliz porque me voy al cielo. Están felices por ello, están centrados en eso. Y no en glorificar el nombre de Dios. Escucha bien esto. El propósito final de la redención es glorificar el nombre de Dios. ¿Qué sucede en la iglesia? Muchos reciben a Cristo, pero aún siguen en sus hábitos. ¿Por qué? Porque están atados a argumentos del mundo. Y eso ha creado fortalezas en sus vidas, por lo que tienen una vida, por lo que no tienen una vida que glorifique a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, te voy a dar varios ejemplos para que lo entiendas. Eres un cristiano, se supone que debes glorificar a Dios. Pero como tú estás sentado en el cielo y no en glorificar a Dios, entonces no quieres deshacerte de muchas cosas. Hay muchos hábitos en tu vida. Y esos hábitos los mantienes porque tienes argumentos. Y esos argumentos pues se están manteniendo firme, ¿qué cosa? Fortalezas. Por ejemplo, al hablar groserías, ¿glorifica a Dios? No, no glorifica a Dios. ¿Pero cuál es tu argumento? No hay nada de malo en eso. Todo el mundo lo habla. Y esa es tu fortaleza. Pero si todos lo hablan, entonces sigues en la mal. Y eso no glorifica a Dios. Por ejemplo, también un hábito. Mirar novelas. Todos miran sus novelas. ¿Cuál es el argumento? No se entretiene. ¿Cuál es tu fortaleza? No tiene nada de malo. ¿Y tú qué crees? ¿Que eso glorifica a Dios? Algunos ejemplos puse por aquí. A ver, vamos a mirar otros. Por ejemplo, hay muchos que dejan las cosas inconclusas. Eso es un hábito. ¿Cuál es el argumento? Lo dejé así porque hubo cosas más importantes. ¿Y cuál es la fortaleza? Se me presentó algo importante. Pero el dejar las cosas inconclusas glorifica a Dios. Otro ejemplo que es muy común. Llego tarde. Ese es mi hábito. Llego tarde. ¿Cuál es mi argumento? Todos llegan tarde. ¿Cuál es mi fortaleza? Nunca empiezan temprano. Entonces sigo así. Sigo llegando tarde. Pero tú eres un hijo de Dios. Eso glorifica. Glorifica a Dios. Exalta a Dios. Otro, por ejemplo, hablar mentiras. El hablar mentiras. Pero si son tan sencillas, ese es un hábito, el hablar mentiras, tu argumento, pero no estamos, son piadosas. Ese es tu argumento. Y tu fortaleza, pero todo el mundo las habla. Mira, mi querido hermano, si tú tienes hábitos, no puedes renunciar a los hábitos porque hay argumentos, o sea, argumentan ese hábito. Y como hay esos argumentos defienden ese hábito, entonces se te crea una fortaleza. Y por eso es que no puedes salir de ellas. Entonces las escrituras por eso te dicen, derriba, desecha todo argumento y caerá la fortaleza. Romanos 10:3-5.
dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, ¿no? En donde nos hablan de argumentos que mantienen vivas, ¿qué cosa? Las fortalezas, que deben ser destruidas y que todo pensamiento debe ser sometido a la obediencia en Cristo. Glorifiquemos a través de nuestra vida. Glorifica a Dios, entendamos eso. El propósito final de la redención, como dijimos, es la redención, es la glorificación del nombre de Dios. Porque también Jesús quería ir o ver o que lo lleven a su gloria eterna o a su gloria preexistente, porque ahora sus discípulos sabían que era el Hijo de Dios. Ellos sabían ya que era la encarnación y la revelación de Dios mismo. Ahora, pues ellos recibirían las palabras de Jesús como las palabras de Dios mismo. Ahora, ellos conocerían el origen de Jesús. Ellos conocerían de que Él vino a un mundo, que Él vino de un mundo incorruptible a un mundo corruptible, de un mundo glorioso a un mundo deshonroso, de un mundo poderoso a un mundo débil, de un mundo espiritual a un mundo natural. Y además, Jesús quería también regresar a esa gloria preexistente, porque ahora sabía que Él había venido a la tierra como embajador de Dios para proclamar y revelar la salvación de Dios. Porque Dios dispuso que la salvación sea a través de los que creen en Jesucristo. Tremendo mensaje de estos primeros versículos, en donde, pues, cuando comenzamos a indagar, a pensar todo lo que hay encerrado ahí, pues nos quedamos sorprendidos. Nos quedamos, pues, pensando y simplemente pensando en Jesús, en esa disposición a dar su vida, a cumplir los propósitos de Dios, a un Padre deseoso de que que toda la creación sea salva, y les da la oportunidad de enviando a su Hijo, porque era el único modo de poder resarcir la caída del hombre que nos afectó a toditos. Tenía que haber un hombre justo, un hombre que viva en perfección plena, y Jesús fue eso. Jesús vivió para glorificar a su Padre. Nosotros somos salvos por pura gracia. Si hemos sido salvos por fe, tenemos que tener una vida de fe, por lo menos, ¿verdad? Ahora bien, si Él te ha salvado y te ha hecho su Hijo, por lo menos refleja la imagen de tu Padre Celestial, el carácter, la naturaleza. Y no solamente, como hemos visto, estamos hablando de pecados, sino también de hábitos. Seamos auténticos cristianos, verdaderos cristianos en todas las áreas. ¿Es difícil? Lo es. Pero hay que luchar, hay que tener esa comunión que el Espíritu Santo
te lo va a dar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas. ¿Cuánto nos falta aprender? Perdónanos, Señor, porque hay tantas cosas, tantas áreas en nuestra vida que pasan desapercibidas, que aún, Señor, mantenemos en nuestras vidas hábitos, costumbres, que muy fácilmente pues están tan arraigadas en nuestro corazón que nos es difícil renunciar a ellas. Y las aceptamos, las damos por válidas. Y lo peor de todo es que a veces nuestras vidas impactan a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos con nuestro ejemplo? Les transmitimos y les decimos, bueno, fíjate en el cielo. Ya tienes el cielo, pero no te preocupes de glorificar el nombre de Dios. Tremendo error. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eso sería todo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.